Somos educados para vivir mal, con miedo, con prejuicios, con supersticiones. Eso nos inhibe al crecer como seres humanos. Y todo esto se engloba en una sola palabra: falta de amor. No nos enseñan a amarnos. Y generalmente, por ejemplo, si la madre o el padre no saben amarse a sí mismos, van a dar lo que tienen para dar y no van a poder amar a sus hijos. Pero no porque sean malos, sino porque no saben hacerlo, ¿sí? Entonces queda una persona lo que tiene para dar. Creo que ese es el principal conflicto. El creer que vivimos bien viviendo mal. El no saber cómo enfrentar y resolver nuestras propias angustias, dolores, miedos, etc. Y todo es por falta de amor a cada uno de nosotros. El ser humano no nace con autoestima, pero tampoco vive sin autoestima. El problema del ser humano es el nivel de autoestima en que se encuentra. Usualmente son responsabilidad de los padres desarrollar una autoestima sana en los hijos. La autoestima se da mediante 3 cimientos: amor incondicional al hijo, compañía permanente con el hijo sin abandonar, y afirmación diaria: tú puedes, tú vales, tú mereces, en todos los aspectos de su vida. No gritos, no castigos, no demeritación, no comparación, no golpes, nunca, porque entonces eso va a lesionar profundamente su dignidad como ser humano. Por ejemplo, enseñarle a tener miedo es no desarrollarlo en autoestima. Y a veces las mamás, con tal de que ellos hagan lo que ellas quieren, le dicen: te va a llevar el señor de costal, te va a llevar el coco, y entonces el niño prende en pánico. Y eso lesiona directamente su autoestima. El que le griten no sabe por qué le gritan. El que lo golpeen no sabe por qué. Y todo eso lesiona la autoestima. La autoestima del niño se forma con amor. Si el niño es abrazado contra el pecho de su padre y madre todos los días desde que nace hasta que se va de casa, va a crecer fuerte en amor. Si el niño además es considerado como individuo y respetado, va a crecer con amor. Cuando los niños son bien tratados, desarrollan pocos defectos en su carácter. Pero los adultos que ya los desarrollaron, es muy difícil que anhelen, en primero, reconocer que los tienen, y segundo, hacer algo por eliminarlos. Es dificilísimo que un ser humano erradique sus defectos. Y por ejemplo, si soy enojón, el enojo va a impactar la vida de toda mi familia y les voy a generar miedo constante. O si soy criticón, les va a generar más miedo porque siempre los voy a descalificar, a todos en la casa. Si soy una persona negligente que deja todo para mañana, entonces mi casa va a ser un caos, y eso va a impactar la vida de todos porque van a aprender a vivir negligentemente. Porque yo soy el modelo, el patrón conductual, el papá o la mamá, y entonces mi defecto o mis defectos o el cúmulo de defectos va a impactar la vida de toda mi familia. Si por ejemplo yo soy chismoso y hablo mal de los vecinos o de mi entorno, ellos van a aprender a hacer eso y van a repetir los prejuicios con los que fuimos creados, porque es lo que están viendo. Los hijos no hacen lo que escuchan, sino lo que ven, y por eso es tan importante poder hacer procesos para eliminar nuestros defectos. El perdón básicamente es un proceso interior y no tiene nada que ver ni con la persona que me hizo daño ni con la persona a quien yo le dañé. El perdón no es una cosa de dos. El perdón es un proceso interno y es nada más mío. Sirve para sanar las heridas que otros me infligieron y que me hicieron resentirme. O sirven para sanar mis culpas por haber hecho daño a otros seres. No tiene nada que ver con las personas a quien dañé ni las personas que me hicieron daño. Ellos, por ejemplo, a quien dañé, tendrán que hacer su propio proceso para perdonar el daño que yo les hice. Si no lo hacen, nunca se van a liberar. Y los que me dañaron, tendrán que hacer su propio proceso para liberarse de sus culpas si quieren vivir en paz. Pero el perdón es un proceso interior que atraviesa por 5 etapas. Y la primera es romper la negación. Fue malo, dañó, hizo diferencia en mi vida. La segunda etapa es entrar en contacto con el dolor de la herida y sacarlo para siempre mediante técnicas como hablar, llorar, escribir. Y luego viene la etapa de la rabia, que se requieren las mismas técnicas más otras, como hacer esfuerzos físicos para sacar toda la rabia que nos infligió el daño. Y luego la comprensión. La comprensión implica que yo conozca la historia de quien me hizo daño para saber por qué lo hizo. Y me puedo dar cuenta al descubrir la historia que no me lo hizo a mí, que lo hizo porque así era, pero yo me lo puse personal y me dañé.
Y la última etapa es la aceptación plena de cómo fue la vida y que no tiene nada que ver con mi presente. Y entonces elaboramos el proceso del perdón, que es maravilloso porque es liberador. Otra cosa importante es que abracen a sus hijos, los besen y los dejen ir. Que les den responsabilidades, que no les resuelvan ni les den todo, porque los echan a perder. Los hijos que les dan todo y que los consienten demasiado, terminan creyendo que se lo merecen todo sin hacer ningún esfuerzo. Y los padres, parte de la educación es preparar a los hijos para el futuro, en el trabajo, en la sexualidad, en la sociabilidad y en la generación de ideas, del desarrollo de talentos propios. Entonces, si los padres hacen eso, tendremos una mejor sociedad. Y sí se puede. Hay un libro de un mexicano extraordinario, Vidal Schmil, que se llama Disciplina Inteligente. Ojalá lo consiguiera. Es un buen libro de cabecera para los padres, para saber cómo educar hijos. Vale la pena. Si no juzgas ni condenas el acto equivocado ajeno, no te resientes. Y si no te resientes, no tienes nada que volver a perdonar. Que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias.